Historia y desarrollo del sistema educativo mexicano. ¿Conoces qué conforma la educación en México? La educación en México tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, cada estado tiene su secretaría. Es por eso que la Secretaría de Educación Jalisco está al frente Juan Carlos Flores Miramonte, quien es pedagogo. Por otro lado, tenemos lo que es la Secretaría de Educación Pública, que es a nivel federal. Y al frente está Esteban Moctezuma, economista y político, quien hizo campañas de educación de escuelas marginadas. Esta se divide en dos, en público y privado. El público está dirigido por el CENTE, quien su exdirectora es Elvester Gordillo. CENTE significa Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De ellos dependen los derechos laborales de los trabajadores y se da una aportación voluntaria. Para el sector privado tenemos el Sindicato Blanco. Por otro lado, el diario oficial de la Federación es quien determina las leyes, las actualiza y las publica. Para conocer la educación empezaremos por lo que es el artículo 3 de la Constitución mexicana, donde en general se busca el derecho a la educación, la garantía de formación docente, la perspectiva de género, las lenguas indígenas y ser universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y obligatoria. Estructuralmente se conforma así: por la libertad de creencia, la lucha contra la ignorancia, el tercero se deroga. En el cuarto, pública es gratuita, privada hay beca cero. Quinto, ciencia, innovación y tecnología, educación particular con supervisión, libertad de cátedra, Congreso de la Unión, Sistema Nacional del Sistema Continuo de la Educación, obligatoriedad de la educación superior correspondiente al Estado. Pero el desarrollo del sistema viene desde mucho más atrás, empezando con la educación prehispánica, la cual es la educación antes del español. Sabemos de 4 grupos: los aztecas, los mayas, los mixtecos y los zapotecas, pero solo se tiene conocimiento de los aztecas. La educación se daba en la familia y en la comunidad. Sus representantes importantes eran Moctezuma y Azcapotzalco, en el cual gana Moctezuma y decide que el gobierno se encargue de la educación. Abre instituciones de carácter formal dirigidas a la guerra. Ellos cuidaban la crianza y costumbres. Los maestros eran ancianos, los trabajos solían ser corporales y la mujer era trabajos en el hogar y el hombre designado a la guerra. Buscaban cuidar la religión. Hablaban de 2 educaciones, la primera educación y la segunda educación. La primera era de los 0 a los 7 años. Se daba en el hogar, se impulsaban ideas de fortaleza, de control en sí mismo. Era diferente para niños y niñas. Se cuidaba la moral, las buenas costumbres y el comportamiento. Se utilizaban el huehuetlatoli, o sea, los refranes. La segunda educación era de los 8 a los 20 años de edad aproximadamente. Eran escuelas formales, las cuales se dividían según el estrato social. Tepolxcali para los plebes y Calmecac para los nobles, dedicado al dios Quetzalcóatl. El nombre viene de cal, de casa, mecatl, de cordel, cordel de la casa. Maestros eran sacerdotes. El lugar siempre era a un lado del templo. Con protección del dios Texcatlipoca era menos estricta. Los maestros eran guerreros y el lugar no se sabe exactamente. Como segunda etapa de la educación de México, llegan los españoles y empieza la era de los misioneros. Había 3 órdenes de misioneros: los franciscanos, que se establecen en el Valle de México; los dominicos, que se establecen en México, Morelos y Oaxaca; los agustinos, que se establecen en el sur, Hidalgo y Michoacán. Existían 3 tipos de misioneros: los misioneros de ocupación, los cuales iban a territorios ya dominados; de enlace, colocadas a distancia de casas bien establecidas; de penetración, que emprendían conquistas territoriales; razones misioneras para quedarse en la Nueva España; convertir a los indios al verdadero Dios; salvar sus almas; enseñar doctrina, origen, revelación divina; administrar sacramentos; enseñanzas básicas; desaparecer a los ídolos; construir iglesias y hospitales. Los misioneros importantes
Fray Pedro de Gante, el primero y más grande maestro. Fray Juan de Zumárraga, pidió la universidad, trajo la imprenta y recibió la imagen de la Virgen de Guadalupe. Don Vasco de Quiroga, padre de las escuelas rurales. Luego viene la época colonial. Llega a la Universidad de Guadalajara con leyes, medicina y tecnología. Se abren las migas, escuelas clandestinas para mujeres. Solo los españoles pueden enseñar, todo por memorización. Escuela de 2 cuartos, primero leer, luego escribir. Se abre escuela minera y de botánica. Después de una cantidad considerable de años, tenemos la educación en el México independiente. Español puro, nacido en México, era un criollo. Español más un negro, era un mulato. Español más un indígena, era un samo. Y los españoles nacidos en España eran los peninsulares. ¿Qué provoca la independencia? La consolidación del poder del virreinato, la discriminación. Contexto sociopolítico. Agustín de Iturbide, criollo, y Vicente Guerrero proclaman el Plan de Iguala, base de la independencia, rechazan la Constitución de Cádiz y surge el México federal. Educación antes de la independencia. Método de la Castilla. Deletrear no adecuado, sino silabear. El maestro debe ser amigo, no azotar. La independencia plantea la necesidad de crear instituciones que transmitieran nuevos ideales. Surge la educación gratuita. Método lancasteriano. Método de enseñanza mutua. Alumnos avanzados enseñan a otros. Se gana un puesto por mérito. Un maestro cada 300 alumnos. Los partidos políticos del momento eran 3: centralismo, federalismo, masonería. En 1830. Personajes importantes. Valentín Gómez Farías, quien propone la reorganización educativa, la subordinación del clero al gobierno, la sustitución del ejército por una nacional, un sistema de gobierno con 3 reformas y se religió 5 veces. Agustín Buenrostro, dictadores laicos. En 1842 la vuelve obligatoria y gratuita. Preocupación por formar maestros. Libro de textos a escuelas públicas. Plan de estudio de 9 escuelas gratuitas. Compañía Lancasteriana y se clausura la Universidad de México. Santa Ana. Programa de 10 años de calidad educativa. Se religió 11 veces. En 1853 restablece la campaña jesuita y funda colegio con leyes nacionales y también un programa anticleral.